nuestra siguiente invitada. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar con la senadora Citlali Hernández, candidata a la Secretaría General de Morena, justamente hablando del partido y que además pues está en este proceso interno rumbo a la renovación de su dirigencia nacional y por supuesto también de la Secretaría General. Senadora Citlali, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buen día, al contrario, saludos a ti y al auditorio. Bueno, a ustedes y al auditorio. Gracias. Gracias, Citlali. Bueno, ¿cómo se encuentra Morena? Sobre todo porque, bueno, obviamente el proceso interno ha generado, pues, muchos señalamientos de un lado y del otro. También ha sido un proceso, percibimos, bastante intenso. ¿Cómo ves a quienes están levantando la mano para la dirigencia nacional, para la secretaría, y cómo están las cosas en el partido, Citlali? Pues mira, creo que es un poco natural que está pasando, es decir, Morena creció muchísimo en los últimos años, se enfrenta a una pluralidad que no tenía, y me parece que lo que ha faltado en los últimos tiempos es capacidad de diálogo político, es decir, somos muchos, somos más. Por supuesto, hay un sector que le preocupa que Morena se convierta en un partido político más, que llegue gente con una visión más tradicional de la política, pero me parece que necesitamos, después de este proceso, que además ha sido un proceso pues muy ajeno a la vida orgánica de nuestro partido, el Tribunal Electoral decide finalmente que sea una encuesta abierta la que defina tanto la presidencia como la Secretaría General. Me parece que lo primero que necesitamos, pase lo que pase, es un proceso de reconciliación. Entendamos que somos muchos, que somos más, y buscar los puntos comunes para salir de este ciclo complejo en el que pues los unos parecían que quieren desplazar a los otros y los otros a los unos. Y bueno, ahora estamos en esta contienda, te digo, fuera de toda lógica estatutaria de Morena. El tribunal nos lleva hacia esto. En lo personal voy muy bien, vamos arriba en las encuestas, pero sí necesitamos que Morena pase esta etapa a través de la reconciliación. Y eso me parece que tenemos que lograrlo todos los aspirantes a la dirigencia en estos días, porque si queremos dirigir Morena necesitamos hacerlo con mucha capacidad política de diálogo y con mucha inclusión, porque lo que ha pasado es que hay sectores excluidos y eso por supuesto genera malestar, y bueno, necesitamos caminar hacia una nueva etapa del partido con otra lógica. En ese sentido, Citlali, bueno, por ejemplo, aquí a nivel local en Coahuila y en Durango vemos también ese divisionismo, esa falta de conciliación. Por ejemplo, el año pasado en el proceso electoral de Durango, que renovó alcaldías, bueno, de hecho, Morena empezó tarde su campaña porque estaban distraídos en impugnaciones entre ellos mismos por las candidaturas, entonces iniciaron allí con un rezago mismo del cual sus efectos todavía se viven, en el sentido de que no se reconocen algunos liderazgos. En el caso de Coahuila, pues también el proceso rumbo a las elecciones del 18 de octubre arrojó justamente ese tipo de señalamientos, de posiciones en contra, de impugnar las listas de precandidatos. Es decir, parecía que hay una carnicería allí interna, y acá por lo menos a nivel Coahuila la diputada federal Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, por ejemplo, atribuía este caos y este divisionismo al interior a que Morena trató pues de darle cabida a todos, y entonces ella dice, bueno, entraron personas que no congeniaban necesariamente con la ideología de Morena y que han causado un daño por haber sido aceptados y por abrir la puerta prácticamente a todas las voces. ¿Cómo se podría llegar a esa conciliación, Citlali, que parece que es urgente porque Morena es el partido en el poder, parece que todavía vive un efecto inercial de lo que fue en 2018 con el presidente López Obrador, pero parece que todo eso le puede jugar en contra rumbo al 2021? Sí, lo que pasa en los estados es reflejo de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es decir, nos cuesta trabajo entender que Morena ya creció y que si bien es real, Morena ha sido un partido muy generoso, le ha abierto la puerta a todos los que dicen
creer en la transformación, todos los que quieren acompañar el proyecto, pero la realidad es que hay un sector que llega con oportunismo político, sin convicciones, que solo quiere aprovecharse del gran empuje que tiene nuestro partido y que termina traicionando las ideas y los principios de Morena. Eso es real, pero me parece que lo que necesitamos justamente es que este cambio de dirigencia tenga la capacidad de incluir a todos y que la misma dinámica de trabajo, las mismas reglas, las mismas tareas vayan decantando a quienes al final tienen otras intenciones. Y esta dinámica de impugnar, pues es la que nos ha llevado a esta situación. Es decir, el proceso interno se impugnó cantidad de veces, que lo que han logrado quienes impugnaron es sacar prácticamente este proceso del partido. Y los principales perdedores o las principales víctimas han sido la militancia, porque finalmente la dirigencia se va a elegir a través de una encuesta que realizarán 3 encuestadoras sin consultar del todo a la militancia. Me parece que la militancia que tiene temor o que tiene resistencia a que lleguen otros personajes y hagan de Morena un partido más bien necesita reconciliarse, necesita organizarse, porque somos mucho más las personas que queremos que Morena sea un partido político diferente, que no queremos personajes que terminan traicionando el proyecto o que terminan manchándolo por su poca honorabilidad, pero no es con la confrontación que vamos a limpiar, por decirlo de alguna manera, el partido. Es con rumbo, con orientación, con reconciliación abajo, y parte de lo que buscamos en lo personal, busco desde la Secretaría General, es tratar de dar ese rumbo, tratar de buscar el diálogo entre todas las partes y que la misma dinámica, las mismas tareas como partido nos vayan decantando. Y necesitamos, en Coahuila y en Hidalgo ha sido muy difícil porque llegan estas elecciones en medio de un cambio de dirigencia, en medio de una pandemia. Necesitamos para 2021 elegir los mejores perfiles que puedan ganar en el 2021, pero que también nos permitan, por llamarlo de esta manera, dar una oferta electoral de mucho nivel a la ciudadanía, porque somos los principales favoritos, según las encuestas, nos irá muy bien en el 2021, pero no podemos presionar la confianza de la gente que cree en nosotros con malos candidatos o con gente que ya esté manchada públicamente por una trayectoria negativa. Entonces, Morena vive esa transición, pues crecimos mucho, no nos hemos aprendido a poner de acuerdo entre nosotros y nosotras, pues ahora toca construir una nueva etapa y para eso se necesita una dirigencia con mucha altura de mira, que no piense como grupo, que no piense como facción, que piense que necesitamos un partido hacia adelante y que necesitamos seguir acompañando la transformación de este país y mirar hacia arriba o hacia afuera, porque ese conflicto interno no nos va a llevar a nada. Citlali, buenos días. Saluda Marcela Pámanes. Buen día, Marcela. Hay muchas preguntas y ojalá que podamos aprovechar el tiempo. Hay Sí, claro. un cuestionamiento en relación a cómo se ha venido conformando Morena y hablan de la llegada de un montón de personas que fueron miembros de otros partidos y que entonces así es como se van conformando las Morena, con muchos padres que tienen la victoria y en la orfandad cuando viene la derrota. Entonces, como es el partido ganador, pues hay mucha gente que está interesada en sumarse a las filas. No importa su procedencia, no importa si realmente pertenecieron a todo este ámbito del neoliberalismo que ha sido tan criticado por la Cuarta Transformación. Así como, Citlali, ¿así sí se puede? Mira, yo creo que el problema no es de dónde vienen, sino cómo llegan y hacia dónde van. Y ahí es donde por eso necesitamos un partido sólido, porque han llegado muchas personas del PRI, del PAN, del PRD, y algunas llegan pues entendiendo que es una nueva casa, que fuimos generosos, tratando de ajustarse a las nuevas reglas, con humildad, pero hay otros que llegan intentando desplazar incluso a los compañeros que fundamos Morena, que llegan con viejas prácticas, que no representan pues nuestras ideas, nuestras convicciones,
Y ese es el problema. Justamente me parece que la dirigencia de Morena se está disputando entre una visión más tradicional de la política, que no le interesa este tipo de alianzas, este tipo de inclusiones, que está más cargado hacia el pragmatismo electoral, o una visión, que esa es la que yo busco representar y darle rumbo a la dirigencia, una visión que nos permita entender que la gente está harta de los partidos políticos tradicionales, que si le ha dado la confianza a Morena es porque hemos prometido ser un partido político diferente, porque acompañamos el proceso de transformación que encabeza el presidente de la República. Y en ese sentido, sería un error, e insisto, traicionar la confianza de quienes creen en nosotros si permitimos que nos gane el pragmatismo electoral y si permitimos que cualquier persona entre, no importa su trayectoria, no importa su falta de convicción, no importa su falta de ética. Y eso es lo que a mi juicio se disputa. Hay quienes son más pragmáticos y les da igual. Hay a quienes incluso nos llaman puros por tener esa postura, pero a mí me parece que Morena está en la posibilidad de romper un paradigma y de construir una nueva manera de hacer política, que al final es lo que estamos buscando quienes fundamos Morena. Lo fundamos para llevar un proyecto de nación diferente, llevar a Andrés Manuel a la presidencia, para iniciar un proceso de conciencia social y para construir una nueva manera de hacer política. Hacia allá tiene que ir Morena. Sí tenemos que construir una dirigencia fuerte, reglas más claras, actualizar nuestro estatuto, para que no se llene Morena de más de lo mismo y que terminemos siendo un partido político tradicional como los otros partidos han sido. Y eso es prácticamente una de las partes en disputa a futuro que esta dirigencia va a determinar. Insisto, o una dirigencia más tradicional o la dirigencia que quiera seguir construyendo el cambio. Citlali, más de lo mismo Porfirio Muñoz Ledo, más de lo mismo Ricardo Monreal, más de lo mismo Bartlett, que aunque no sé si es militante de Morena, pero finalmente es muy cercano al gobierno de Morena. Mira, yo creo que los tres compañeros que menciona justamente vienen de una trayectoria de otro momento de la historia de México. Es decir, Porfirio Muñoz Ledo, que hemos incluso caminado juntos en esta contienda, pues es un hombre ya con una trayectoria de décadas, y aunque pudiésemos ligarlo al pasado, por decirlo de alguna manera, es un hombre honesto. Y yo creo que ese es un punto a su favor, es decir, hacer política durante tantos años en un sistema corrupto y corrompible, creo que no es menor que llegue con honorabilidad. Bartlett y Monreal pues han formado parte de les ha tocado vivir todo este proceso democrático para llegar a este momento. Yo creo, francamente, tengo 30 años, nací en Morena, me formé políticamente en Morena, creo a rajatabla en los principios y valores de Morena. Creo que hay una ruptura y eso es muy interesante, por eso Morena tiene que ser un partido diferente. Porque si tú te fijas en la mayoría de los políticos ya, digamos, más grandes, es decir, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador inició en el PRI, en un sector un poco más progresista, salió de ahí, formó parte de la fundación del PRD, el PRD se echó a perder, Andrés Manuel decidió renunciar, inició este proceso, este nuevo proyecto de partido. Pero hay una ruptura muy interesante porque la mayoría de los políticos, digamos, mayores, por decirlo de una manera, han pasado por todo este camino de los diferentes partidos. Hoy hay una nueva generación que no tiene un antecedente partidista, que nacimos en Morena y que estamos dispuestos a construir un partido diferente. Y Morena pues es un partido donde nos hemos encontrado muchas generaciones, muchos sectores, muchas visiones, y me parece que justo necesitamos construir un partido político que genere nuevos cuadros políticos, técnicos, administrativos, porque Morena es esa bisagra entre la izquierda en resistencia, la izquierda en oposición, y estamos construyendo la izquierda gobernante. Y tiene que tener totalmente nuevos códigos, totalmente nuevas prácticas. Claro que para ese quiebre y para esa construcción hacia mediano y largo plazo, pues necesitamos transitar
con los compañeros pues que han venido acompañando este proceso de transformación y que no podemos negar tampoco sus trayectorias. No creo en la soberbia generacional. Creo que hay que aprender a mucho de muchos de nuestros compañeros que vienen ya de rato caminando, pero tenemos que transitar hacia un partido diferente, con nuevos rostros, con nuevas prácticas, y bueno, esto es natural. Somos un partido muy nuevo, ganamos prácticamente todo en 2018, viene un proceso electoral en 2021, ojalá tengamos mejores candidatos, pero necesitamos que después de 2021 sí o sí tengamos nuevos cuadros emanados del partido con otra visión. Y bueno, pues es natural todo ese proceso y yo creo que estamos en eso. Ajá, nos queda minuto y medio y tengo dos preguntas para ti. Una de ellas es, he escuchado en repetidas ocasiones que Morena sin Andrés Manuel López Obrador no es nada. ¿Tú coincides? Yo creo que es una percepción desde fuera por el momento que vivimos. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el principal dirigente de nuestro partido y movimiento. Y yo te podría decir que ha dejado el ejemplo en muchos de nosotros, sobre todo en los jóvenes. Creo que parte del conflicto que vivimos al interior es porque perdimos su liderazgo, él está ahora gobernando. Pero si salimos de esta etapa compleja y logramos construir una nueva etapa en Morena, me parece que sí podemos fortalecer hacia el futuro. Necesitamos seguir acompañándolo en la presidencia desde el partido, necesitamos acompañar la transformación, pero yo creo que aprenderemos que estamos construyendo una etapa en la que Morena no dependa de un liderazgo tan potente como el suyo, y bueno, pues esperemos poder lograrlo. Ahora sí, 30 segundos, Citlali. Ha sido muy agredida. Y recién la esposa de Andrés Manuel López Obrador hablaba que es repudiable y las disculpas no bastan. La agresión ya nos corta. ¿Me aguantas 2 minutos? Sí, claro. Citlali, para poder hacer el planteamiento y escuchar la respuesta. Contextos. El programa líder.
Senadora con licencia en este momento, está buscando la Secretaría de Morena, Citlali Hernández, que esté con nosotros. Citlali, gracias por aguantarnos estos minutitos, pero sí me parece importante como mujer y sobre todo como mujer en la escena política de nuestro país, que nos comentes sobre pues todas esas agresiones de las que has sido objeto. Recién esto decía que la esposa del presidente decía que era insuficiente y que sí es repudiable y las disculpas no bastan en relación a las ofensas que este personaje hizo, este personaje académico hizo a través de la cuenta de Twitter. A ver, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo remontas? ¿Cómo te afecta o cómo no te afecta? Sí, mira, yo creo que estamos en un momento en el que hay más mujeres participando políticamente y lamentablemente seguimos enfrentándonos a esto, es decir, no se nos genera debate por nuestras ideas, por nuestras posturas, se nos intenta demeritar por nuestras condiciones personales, físicas, etcétera. Bueno, en lo personal, desde que me convertí en senadora, he estado bajo ataque en redes sociales. Yo he asumido algunos temas progresistas y eso me queda claro que a algún sector conservador no le gustan, pero más que debatirlo, pues he prácticamente 2 años vivido con un acoso en redes sociales por mi peso, por mi condición de mujer, etcétera. Y ha llegado incluso hace como un mes soltaron mi número de celular en alguna cuenta de Twitter y he recibido insultos de todo tipo. Que, insisto, yo entiendo que hay gente que no está de acuerdo con nosotros y está bien, es una democracia, tenemos que debatir ideas, pero realmente no he recibido debate de ideas, solo insultos. Y bueno, hace unos días pues pasó esto, ¿no? Hay una dinámica tóxica y llena de odio en las redes. En lo personal siempre se me ataca por mi físico, por mi peso. Y bueno, una persona que daba clases en la Universidad de la Ibero, que tiene acceso a una pluma en el Excelsior, se le ocurrió insultarme, después borrar su tweet, después disculparse y decir que era una broma. Pero bueno, me parece, afortunadamente la Universidad Iberoamericana decidió quitarlo del espacio académico que tenía en la universidad. Y me parece que es una de las cosas que tenemos que seguir combatiendo. Es decir, no se trata solo de mí, seguramente al día hay muchas niñas, muchas adolescentes, jóvenes, que son insultadas por su físico, que reciben este tipo de violencias de género, y ojalá podamos ir construyendo dinámicas menos racistas, menos clasistas, menos excluyentes, porque bueno, las mujeres en política seguimos padeciendo este tipo de deméritos y peor aún, recibirlo de alguien que tiene, insisto, acceso a la construcción de opinión pública y acceso a un aula donde se supone que está educando personas. Pues muy lamentable y ojalá pronto podamos ir acabando con este tipo de expresiones. Sí, Citlali, por último, y también en el poquito tiempo, y gracias por esperarnos, tu opinión sobre Gibran Ramírez y sobre Antonio Atolini, también 2 personajes muy jóvenes al interior de Morena. Son 2 compañeros que respeto mucho por la manera en la que han aportado a la Cuarta Transformación, sobre todo en el caso de Gibran académica y mediáticamente, y en el caso de Atolini sobre todo mediáticamente. Creo que en este proceso interno donde la definición de las dirigencias será a través de una encuesta abierta, pues ellos se animaron a participar, lo cual hace interesante porque somos varios jóvenes los que estamos participando, pero también pienso críticamente que necesitan conocer más Morena desde dentro. Ellos no han tenido una vida orgánica, una vida interna, y la situación actual en Morena es complicada. Necesitamos mucho trabajo de reconciliación y bueno, ojalá podamos seguir en esta ruta generacional que al final formamos parte y hemos hecho muchas cosas y seguramente seguiremos haciendo otras. Y bueno, nada más, ahí Claro. esta opinión. Muy bien. Citlali, pues valga entonces decir que Antonio Atolini nos dejó plantados 3 veces
en 3 ocasiones distintas. La verdad es que agradecemos muchísimo que haya sido posible esta comunicación contigo y que hayamos podido platicar desde tu visión de lo que significa Morena y tu búsqueda por la secretaría del partido. No, al contrario, yo agradezco muchísimo y pues seguimos a la orden y a ver qué pasa con estos resultados y ojalá podamos seguir construyendo un partido diferente. Seguiremos platicando. Muchas gracias, Citlali Hernández. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Senadora Citlali. morenista con licencia que está buscando la secretaría de ese partido.